continuación vamos a identificar cuáles son los recursos no renovables y sus características. Ya. En esta tenemos, como nos presentó la compañera, en el mandil didáctico tenemos lo que es el petróleo, el agua, los minerales, los metales y el gas natural. Ya. Primero vamos a partir de lo que significan los recursos no renovables. Y pues, se puede decir que son aquellos que una vez explotados no pueden volver a ser utilizados, ya sea por diferentes causas, las necesidades que tiene el ser humano al, al entrar en contacto con cada una de ellos. Ya, las principales características que podemos encontrar son que hay muchos productores, son fáciles de extraer, son una fuente eficiente para el uso del ser humano y también igualmente para lo que es esto de lo que conocemos como energía, son muy indispensables para el ser humano en sí. Ya, también tenemos, aparte de eso, tenemos algo muy importante que tener en cuenta, que se genera emisiones en el medio ambiente. Al referirse con emisiones se refiere a que puede contaminar, o sea, es tanto bueno para el ser humano como también malo, ya que como mencioné, genera emisiones. Ya puede, como les mencioné, esto destruye el medio ambiente. ¿Cómo lo destruye? Puede ser que, ya por ejemplo, el petróleo es algo natural que sale de nuestro planeta, debajo del suelo, que son los fósiles ya petrificados que tienen un proceso por el cual pasan los huesos así antiguos digamos así, de años pasados, ¿no? Que son de los dinosaurios. Entonces eso es extraíble y eso el ser humano lo, lo transforma y lo utilizamos. Por ejemplo, del petróleo sale lo que es el combustible. Al utilizar nosotros el petróleo como combustible, esto afecta al medio ambiente por las emisiones que produce el automóvil, lo que conocemos como el humo, o sea, todo el humo que sale, ¿no? Esto llega a la capa de ozono y al llegar a la capa de ozono, a nuestra capa de ozono, la destruye. La destruye y sabemos que la capa de ozono no se puede volver a reconstruir, entonces la estamos malgastando y dañando. También son limitadas. ¿Qué quiere decir limitadas? Que no se pueden volver a utilizar una vez ya extraídos, o sea, lo utilizamos y se acaba, no se puede volver a utilizar, y por eso es lo que es la explotación. Se puede volver a buscar y buscar en otras partes, pero tú lo buscas y no vuelve a ser como a reproducirse, por decirlo así. Produce dependencia. Al referirnos a que produce dependencia, significa a que el ser humano es obligado naturalmente a consumir estos recursos y tenemos dependencia de ellos, ya sea por ejemplo cuando vamos a cocinar, necesitamos el gas, y el gas es un recurso no renovable. Entonces nosotros dependemos del gas para poder cocinar y alimentarnos. Igualmente, como decía, de la gasolina que viene del petróleo, es indispensable, ya que lo utilizamos en nuestros medios de movilidad, y sin este recurso sin este recurso no podíamos movilizarnos en primer lugar. Pero como el ser humano ha explotado estos recursos, como se menciona, somos dependientes de esto, pero no nos damos cuenta de que estamos, o sea, no malgastando, o sea, por una parte malgastando, pero por otra acabando los recursos que tiene nuestro planeta. También esto puede llegar a que conseguir estos recursos trae muchos conflictos tanto internos del mismo país como externos de otros países.
hay muchos casos en el que los recursos son muy indispensables. Estos recursos, los no renovables, son muy indispensables para el ser humano y para para el, digámoslo así, para el control, para el poder. Estos recursos también provocan poder en el ser humano, lo cual estaría mal, ya que por poner un ejemplo así, eh, supongamos nuestro país es el mejor exportador de petróleo. Ok, entonces nosotros tenemos esto, lo que es el petróleo, y por ejemplo nuestro país vecino Colombia no lo tiene, o tal vez sí lo tenga. Entonces podemos hacer competencias con ellos y decir que vamos a exportarlo a otros países. Entonces, al nosotros exportar estos recursos, eh, podemos decir que nuestro país está ganando dinero y al mismo tiempo está compitiendo con otro país, como mencioné, nuestro vecino Colombia, sí. Ok, entonces, bueno, vamos a eso, lo que genera dinero, pero lo que no caemos en cuenta es que al explotar tanto estos recursos podemos llegar al límite de que no vamos a tener nada y, o sea, podemos tener lo que, como mencioné, podemos tener dinero, pero al mismo tiempo podemos quedar en nada, sin recursos. Entonces eso nos va a afectar a nosotros, porque al no tener ya recursos debemos de hacer lo que hacen los demás países y es hacer la compra de estos recursos. Al comprar estos recursos, podría decir que está saliendo el dinero que se ha invertido en nuestros recursos. Entonces no nos serviría de nada. Eh, Unas buenas estrategias para, para conservar estos recursos son igualmente limitadas, ya que, ya que se debería de tener un control de todos los recursos que tenemos. También se puede decir que los minerales son indispensables también, ya que de ahí salen varios compuestos, los cuales los utilizamos, los metales igualmente. También somos dependientes de los metales porque por ejemplo, lo que es esto, el, el cobre. El cobre es un mineral y metal a la vez. Entonces podemos decir que el cobre es indispensable para para la luz que nosotros tenemos. Pero esto se lo malgasta igualmente por parte del ser humano. Los metales también los podemos utilizar en lo que es en, en casas, para sus infraestructuras, en automóviles, como en el transporte que nosotros utilizamos. También podemos utilizarlo los metales en todo lo que tiene que ver con lo que nos ayuda a depender, como se mencionó. Entonces dependemos de esto de los metales. Ok, los minerales igualmente son limitados. Cabe recalcar que, como mencioné otra vez, que lo que aquí más se utiliza y se malgasta es el petróleo y el gas natural. Estos recursos se están terminando por la sobreexplotación del hombre mismo. Y, y se ha buscado igualmente formas para poder conservar estos recursos, pero no se puede. Y según un estudio que leí, dice que de todo el 100% de recursos que teníamos, ahora estamos ya casi al 75% de estos recursos. Y más se refleja, como mencioné, en el petróleo y el gas natural. Por eso, eh, algunas empresas han cambiado de reducir el gas natural, que es por medio de las cocinas, lo que utilizamos por cocinas eléctricas, las cuales
es una alternativa, así por decirlo así, para poder conservar un poco más el tiempo, o sea, aplazar el tiempo de lo que es el gas natural. Eso se podría decir en contra del gas natural. Por otra parte, en el petróleo casi no se ha podido hacer nada, ya que los automóviles dependen de esto y para nuestra movilidad también. Entonces, lo que se puede hacer y se ha hecho en países más desarrollados es la movilidad en carros y de igual forma, pero con carros eléctricos, lo que sería igualmente una gran alternativa para cambiar la gasolina. Sin embargo, se ha visto que hay defectos en esto, lo que es de la movilidad en carros eléctricos, porque se termina muy rápido, no hay muchas estaciones para poder recargar, se demora la carga, lo que la gasolina no hace. La gasolina es, tú lo llenas tu automóvil y ya está, pasas a manejas y no tienes que esperar tanto tiempo. Ok, listo. Bueno, una vez dicho esto, a continuación voy a pasar a dibujar ejemplos de los recursos no renovables. Ok, como observamos tenemos una pizarrita y aquí tenemos algunos colores para poder dibujar todo lo que mencioné. Entonces aquí vamos a poner recursos no re- listo, recursos no renovables. Listo, a ver, entonces, como mencioné, los recursos no renovables son los que son los que son los que no se pueden volver a producir, ¿no? Entre esos tenemos el petróleo. El petróleo, ok. Entonces aquí lo que vamos a dibujar es una tipo pirámide, la cual identifica o nos hace saber la extracción que hace de todos nuestros recursos, del recurso que es el petróleo, como se puede observar. Listo, también tenemos, otro recurso que también ya no es renovable, y bueno, se lo consideraba renovable, pero ya no es renovable, es el agua, ya que, bueno, como conocemos, nuestro planeta está conformado más de agua que puede decir así que tierra. Entonces, el agua abarca un 75% en nuestro planeta. Ok, ¿de cuál es el 75%? Podemos decir que un 15% es agua, bueno, un 20% es agua dulce. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que que podemos consumirla, es que el ser humano puede consumirla, pero dado igualmente a la explotación de esto, el recurso del agua natural, o sea, el del 20%, que es agua dulce, la que podemos nosotros mismos consumir, ha sido igualmente, como se puede decir vulgarmente, extorsionada. Y entonces pasa a ser un recurso ya no renovable y por ende tenemos ya escasez de esto porque no podemos volver a recuperarlo. O tal vez sí hay una forma, como por ejemplo la forma artificial que estaba comentando con mi compañera Dayana, que es hacer nubes y que llueva y que esa agua pase por un proceso para hacer que sea nuevamente un recurso renovable. Sin embargo, el ser humano no tiene, digamos, ese
esas ganas de poder salvar la parte que es del agua, ¿no? En algún momento, como a mí me dijeron, cuando era estudiante igual, eh, me dijeron que en algún momento el agua va a pasar a ser un recurso no renovable y hecho y dicho y hecho, ahora pasa a ser un recurso no renovable. Listo, entonces aquí vamos a dibujar el agua. El agua, bueno, de hecho vamos a hacer así. Aquí. Y vamos a poner. Ok, no creo que se vea. Entonces, pero bueno, vamos a hacer así. Ajá. Y vamos a poner que esto es agua. Esto es tierra. Y esto, aquí pongamos agua salada. Y aquí pongamos agua dulce. Okay, aquí podemos decir que esto es el agua que consumimos y que no se puede volver a utilizarla, por decirlo así, como si el hombre pone de parte, podemos decir que el agua puede pasar a ser un recurso no renovable, pero por lo tanto, mientras vamos a dejarlo un recurso no renovable. Ok, los minerales igual, esto de los minerales se refiere a las rocas que tenemos, que suelen salir, es para la construcción de casas, ¿no? Como es la arena, el ripio, y así, para hacer joyería, igualmente el oro, es un mineral. Estos se pueden igualmente, se están acabando por igual la sobreexplotación del hombre mismo. Los metales, los que mencioné, los metales que sirven para la construcción de automóviles. Ay, ya me salió medio chueco. Ok, digamos, es ok, un carro, listo. Ajá. Listo para la construcción de automóviles. Ok. Otro recurso igual que viene a ser como mineral es el carbono. El carbón, es decir, el carbón. Este ya no se vuelve a poder reproducir igualmente. Y es indispensable igualmente. Por ejemplo, el carbón se utiliza mucho en lo que es en los barcos y en los trenes. Es muy indispensable. Y por último tenemos lo que es el gas natural. El gas natural que, como mencioné, es el gas que utilizamos. Es el gas que utilizamos en nuestros hogares. Entonces es muy importante describir y dar las características de cada uno de estos recursos, de los cuales están acabándose y no podemos hacer nada al respecto. Si ponemos un poco de parte por parte del ser humano, podemos conservar una cierta parte de estos recursos, como lo mencioné, que es en el agua, que se puede volver a ser un recurso natural, ¿no? Siempre y cuando el ser humano ponga de parte y pueda hacer proyectos de concientización, ¿no? Y buscar igualmente más soluciones acerca de, por ejemplo, en la extracción del petróleo, lo que es la gasolina. Se puede tomar las alternativas que son de los autos eléctricos, o incluso a su vez se puede utilizar el 75, no, sería el 65%, no, 55% del agua salada para hacer motores, motores que funcionen en base de agua. Pero esto lleva todo un proceso. Entonces, eso sería todo en cuanto a mi presentación.